Muy bien, estimados participantes del curso diplomado temático, y eso es lo bueno del curso, lo manifestábamos en la primera sesión que tuvimos el día miércoles, que Gaceta ha tenido el cuidado de seleccionar temas afines y a partir de ahí asignarnos a nosotros los ponentes para poder cubrir el íntegro de los plenos supremos laborales y provisionales. Interesante la propuesta. Tuvimos una primera sesión el día miércoles, reitero, en la cual, vamos a ver si podemos pasar a la siguiente. ¿Sí? En la primera sesión tuvimos la oportunidad de ver temas procesales vinculados a los plenos. Un segundo, Belmer, para que cargue. Muy bien, ahora sí. Y en ella tratamos algunos temas como los plazos, el de caducidad, por ejemplo, si se recibía, cuando se incurría en rebeldía, la competencia, tuvimos la competencia de los jueces para el letrado, cuando la pretensión era cuantificable y no cuantificable. Y de verdad que fue una sesión interesante porque en la forma en que fue planteada a partir de la propuesta realizada por los amigos de Gaceta Laboral, implicaba el desarrollo íntegro de los plenos, porque anteriormente en algunos otros diplomados que incluso ha hecho la propia Gaceta, el expositor como que abordaba unos cuantos temas de el pleno y no cubría la integridad por la misma amplitud del pleno, ¿no? Y las sesiones a veces son cortas. Cuando ya se ha hecho una, llamémosla así, una disección, ¿no? Compilar los temas afines para poderlos cubrir íntegramente, a través de estas sesiones se ha hecho mucho más práctico desde mi punto de vista, porque ahora vamos a poder desarrollar todos los temas que contiene el pleno. Bueno, primero que nada, yo voy a empezar con unas disculpas previas. Bueno, tanto Elmer como yo no tuvimos, tú sabes que a veces la internet nos juega malas pasadas y tuvimos un problema ahí para podernos conectar y poder ingresar al enlace. Pero nada, la propuesta es irnos hacia las 9:05, 9:10 como máximo y hacer como siempre hemos hecho, unos 40, 45 minutos los temas previos, unas preguntas que se motiven obviamente la exposición, es lo que siempre buscamos. Luego nos reencontramos en la sesión y tratamos los otros temas, absolvemos las preguntas y tratamos los temas finales. Luego, hacia el final de la sesión, los últimos temas o algunas preguntas de la primera parte o de la segunda, y con eso daríamos por cerrar la sesión. Aquí en esta diapositiva podemos ver el contenido de la sesión del día 21, o sea, el día miércoles, donde fuimos temas procesales, ya los había mencionado hace un rato, lo más destacable, los temas de la rebeldía, el tema de la competencia, el tema de la contestación de la demanda y vinculada a la rebeldía. Y hoy vamos a tratar temas procesales en los arbitrajes, ¿no? En los arbitrajes. Yo he separado y este tema, ¿por qué lo traté de esta manera? Porque en realidad son dos plenos y dentro de esos dos plenos que vamos a tratar hoy, solo hay un tema en cada pleno. El tema en el tercer pleno y un tema en el quinto pleno, vinculados a temas del arbitraje, ¿no? El arbitraje laboral. Pero es un tema denso, porque casi siempre nosotros, tanto los que trabajamos en la Administración de Justicia o los abogados, la gran mayoría se vincula a temas del derecho individual, ¿no? Y muy pocas veces en temas del derecho colectivo. Y como nos olvidamos de eso, cuando nos toca ver un pleno que trata sobre derechos colectivos, andamos un poco, como no es nuestra práctica diaria, un poco desfasado, llamémoslo por poner un nombre
a eso. Los invitamos a todos los que han participado, ya más de 175. Entiendo que el día viernes, aunque uno tiene igual que estar en su domicilio a partir de que comienza el toque de queda, dependiendo del lugar donde está, a partir de las 9 de la noche, entiendo, en la gran mayoría de la parte del país. Bueno, se irán conectando algunos más y podamos llegar a la misma cifra que llegamos el día miércoles, pero que no sea la ausencia por culpa del expositor y que más bien sea porque hoy día es viernes y uno siempre es viernes después de una jornada laboral de toda la semana, la cosa se vuelve un poquito más densa, ¿no? Más pesada. Nada, yo voy a comenzar, no por los plenos, fíjese usted, porque venir aquí y decirle esta es la regla, miren, esto es lo que acordó el pleno, lo leo, les explico un par de cosas y nos vamos. Yo esta sesión le he planteado al revés. O sea, le voy a decir el contenido del pleno, o qué es lo que se acordó en el pleno, tanto en el quinto, en el tercero, en los temas que nos correspondan, pero luego desarrollar algunos temas como para aquellos que son abogados, para refrescar el tema, para aquellos que están estudiando, para que están estudiando la materia todavía en la universidad, y aquellos que todavía no lo han estudiado tengan un conocimiento básico para cuando lleven el curso, para los que son estudiantes de Derecho. Para lo que son relaciones industriales o contabilidad, pues esto le va a servir muchísimo porque van a ver que hay una información económica contable que deben proporcionar en todo caso las empresas para poderse desarrollar la negociación colectiva y en concreto su resultado, que es la convención colectiva, ¿no? Vamos a empezar dando un primer dato. El primer dato que vamos a proporcionar está referido a la base legal. A la base legal porque, fíjense, tanto el texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas, un decreto supremo 010-2003, TR, como el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas del decreto supremo 011 de 1992, TR, son los que van en buena parte, no digo son los únicos, pero sí en buena parte, tratar este tema de la negociación colectiva. Y eso es lo que vamos de alguna manera a analizar esta noche para, a partir de ahí, luego ver de qué se trata y lo acordado en el pleno y poder tener mayor sentido y saber exactamente a qué se está refiriendo el pleno cuando nos habla del arbitraje económico o el arbitraje jurídico, ¿no? Y qué normas se le serían aplicables en un caso, o cómo debemos interpretar las cláusulas normativas, ¿no? Vamos entonces a un primer acercamiento a la norma. He hecho un disgregado de lo que deberíamos entender por la Convención Colectiva de Trabajo, que fíjense ustedes, la Convención Colectiva de Trabajo es el resultado de la negociación colectiva. O sea, de negociar trae como resultado una convención colectiva. O sea, el trabajador, el empleador negocian y el producto de ese acuerdo, esperemos que así sea, da como resultado la convención colectiva. O sea, a veces en el diario, perdón, me permiten un segundo, en el diario, acá tengo unas notas que nos pueden servir también, en el diario de nuestro ejercicio profesional, a veces nos referimos indistintamente, ¿no? Se refiere a la negociación colectiva, pero la negociación colectiva es el procedimiento. El resultado la llamamos convención colectiva, o sea, el resultado, ¿no? Más en la negociación colectiva tal, ¿no? Pero en realidad se está refiriendo a la convención colectiva, ¿no? O pacto colectivo, pues también puede ser, ¿no? Hemos hecho un pacto colectivo y en el pacto y en la convención o pacto colectivo ha dado este o cual resultado. Entonces, miren lo importante que es esta materia, porque más o menos hacia el año 2000, 2001, 2002, el volumen de negociaciones colectivas
hacia los años 80, para referirme exactamente a los años 80, teníamos alrededor de 2.800 convenios colectivos, ¿no? A la actualidad, en estos años, esto con la pandemia debe ser agudizado, solo tenemos 500 negociaciones colectivas a nivel nacional. Ha habido una disminución significativa de la cantidad de negociaciones colectivas. Yo voy a mencionar dos factores. En el camino podría aparecer algún otro más, pero los que se me ocurren ahora es el contexto político de los años 80 y la vinculación a raíz del contexto político que también vivimos en estos días. Los sindicatos estaban muy vinculados con grupos extremistas y el resultado fue que se endureció la política represiva a estos sindicatos y se vinculaba sindicato igual organización extremista. Entonces, como eso era así, en el camino, quien ingresaba o entre comillas, era un dirigente, se le vinculaba casi siempre al ejercicio de una posición política extremista. Y ese es, entiendo yo, uno de los factores para bajar de 2.800 a 500 en nuestros días a nivel nacional. Sin embargo, otro de los factores también es el propio gobierno con la legislación, pero ya en materia, no estoy hablando en materia de represiva a las organizaciones extremistas, sino a nivel de precisamente la ley de negociación colectiva. ¿Por qué? Porque se endureció la posibilidad de poder llegar a acuerdos o directos o vía una plasmación de esa negociación colectiva en convenio colectivo. Obviamente la cantidad de sindicatos también se redujo, algunas instituciones públicas también se ven afectadas con el retiro masivo de trabajadores del Estado, privatizaciones de muchas empresas del Estado, hacen que todo el volumen de negociaciones colectivas que se tenían, alrededor de 2.800 para los años 80, en la que, bueno, para aquellos que hemos vivido esa época, era usual escuchar la tripartita, ¿no? En la negociación colectiva, aquella que reunía al trabajador, a la empresa y al Estado sentados en una mesa para lograr una solución que distinta, una situación distinta a la huelga, ¿no? En el camino, hasta hacia el 2003, se hacen una serie de modificaciones a nivel legislativo para aquellas normas que desincentivan la negociación colectiva, por el contrario, traten de resurgir como una buena alternativa entre el trabajador, los trabajadores agrupados y el grupo de empleadores, ¿no? En este caso, eso era la tendencia, ¿no? Veamos ahora qué cosa trae esta negociación colectiva de trabajo, concerniente entonces a estas relaciones entre trabajadores y empleadores, ¿no? En la convención colectiva o negociación colectiva, que es su resultado, va a concernir a las relaciones que existen entre los trabajadores y empleadores. Celebrado entonces de una parte por una o varias organizaciones sindicales, y cuando estas no existen, por algunos representantes de los trabajadores interesados, que han sido expresamente elegidos y autorizados, y de la otra parte también puede ser un empleador o un grupo de empleadores o varias organizaciones de empleadores. O sea, no siempre es solo un empleador. Podría tratarse que esta negociación colectiva se trate de un grupo de empleadores, ¿no? O varias organizaciones de empleadores. Por ejemplo, no sé, por la Cámara el Comité de Confiet de la actividad minera negociando con la Federación Minera, ¿no? Por ejemplo, hace unos años le plantearon un pliego, ¿no? Luego, las empresas que estaban obligadas, según la ley, a llevar a cabo un procedimiento de negociación colectiva,
tienen que haber cumplido por lo menos un año de funcionamiento. Antes de un año no están obligadas a negociar, ¿no? El acuerdo, y aquí es importantísimo lo que dice la Constitución, el acuerdo tiene fuerza vinculante entre las partes. O sea, esta convención colectiva que une lo acordado entre, o que plasma lo acordado por los trabajadores y los empleadores, los vincula para ambas partes, es vinculante para las partes que lo adoptaron, ¿no? Obviamente, para aquellas partes que no la han adoptado, no les va a ser de carácter obligatorio, ¿no? Vamos ahora a tratar, primero que ya hemos visto, una diferencia sustancial entre negociación colectiva y su resultado, el pacto colectivo o la negociación o el convenio colectivo o la convención colectiva, llamémosle como sinónimo, que van a tener como resultado lo acordado por empleador y trabajador o trabajadores. Vamos a ubicar un momento las... Sí, acá está. Para tenerlo en la mano por si acaso necesitemos alguna norma legal. Muy bien. ¿Pero qué cosa es el arbitraje? Porque el tema que vamos a ver esta noche, para uno de los temas, que es qué normas son aplicables para el arbitraje o el laudo arbitral de carácter económico, que es el resultado del arbitraje, pero tenemos que saber qué es un arbitraje, ¿no? ¿Qué pasa? En una negociación colectiva, si no se hubiese llegado a un acuerdo de negociación directa, es decir, sin que intervenga nadie, el sindicato y la empresa se sientan y tratan de llegar a un acuerdo para evitar el resultado, entre comillas, violento, que sería la huelga, ¿no? Si este no prospera, entonces tratan de buscar una alternativa como método alternativo de solución de conflicto a la conciliación, para lo cual el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tiene un rol preponderante, ¿no? Propiciando o incluso mediando para poder encontrar una alternativa de haberlo solicitado obviamente los trabajadores, ¿no? Dicen, bueno, no hay una posibilidad de trato directo con mi empleador, voy a pedir, los trabajadores piden, así dice la ley, que el Ministerio de Trabajo propicie o se inicie un proceso de conciliación. Y ahí viene un tema que no debemos perder de vista. La norma dice que si ya la conciliación tampoco prospera, podrán las partes someter el diferendo a arbitraje. Y este arbitraje, cuando son ambas partes, miren, y aquí no perdamos este concepto que resulta relevante para el tema de la negociación colectiva de carácter, llamémosle, de carácter económico, y después vamos a explicar por qué económico, resulta relevante que este tipo de negociación, este tipo de arbitraje, es, como es la esencia del arbitraje, voluntario, es decir, ambas partes se comprometen a participar en el arbitraje. Y de ahí nace el tema de la cláusula arbitral, ¿no? Es lo que por propia naturaleza el arbitraje debería existir. Pero como vamos a ver esta noche, no es tan así, pues, ¿no? A nivel de negociación colectiva. Y nos vamos a encontrar con algunas sorpresas al respecto. Pero en principio, digamos que el conducto normal sería un trato directo, su propio nombre dice, no entra nadie, más que no entra ni el ministerio, ni los árbitros, ni la huelga como medida alternativa, sino que los trabajadores y los empleadores tratan de llegar a un acuerdo entre ellos, ¿no? En forma directa, a ver si esto es factible. Si no, los trabajadores, advirtiendo que no es factible, pueden solicitar al Ministerio de Trabajo una conciliación
Y si aún así no ponen factible, las partes acuerdan someter lo discutido, los temas, a arbitraje. Y ese acuerdo es de manera voluntaria. ¿No es cierto? Alternativamente, los trabajadores, por eso decía que alternativamente, es decir, o, no es y, o, alternativamente los trabajadores pueden decir, bueno, fracasó la conciliación y yo no quiero el arbitraje porque el arbitraje voluntario implica la voluntad tanto de los trabajadores como los empleadores y van a decir, bueno, los trabajadores alternativamente dicen, yo no quiero ir al arbitraje, me voy a ir a la huelga como mecanismo de, entre comillas, violento para forzar algún reconocimiento de carácter sobre todo económico o de reconocimiento de algunos derechos que el trabajador no tiene o que tenía y los quiere renovar o ampliar, ¿no? Durante el desarrollo de la huelga, obviamente es la alternativa, los trabajadores también pueden decir, bueno, mira, la huelga ya llevamos 5 días y no tienen resultado y vamos a proponerle el sometimiento ahora al arbitraje, en cuyo caso se requerirá la aceptación del empleador. Ahí sobre ese particular en el reglamento le da un plazo al empleador para que conteste y de no contestar se entiende que ingresan a la etapa de la aceptación. Y ahí hay un primer asunto importante, ¿no? No decíamos que el arbitraje tiene por esencia que ser el consumo, estar de acuerdo ambos, de irse al arbitraje, no necesitaban una cláusula arbitral. Bueno, ahora veamos que no están así. Sigamos para recorriendo un poco y recordando en algunos casos algunos temas vinculados al arbitraje. Pero tenemos dos tipos de arbitraje, por lo menos a nivel del derecho laboral. El arbitraje del contenido jurídico, que se parece mucho al arbitraje puro, llamémoslo así, previsto en el decreto legislativo 1071, y tenemos el arbitraje de contenido económico. Y son totalmente distintos. Por eso van a ser la duda que vamos a despejar con lo que establece el Pleno, ¿no? ¿Qué norma es aplicable? Porque por un lado tenemos la ley de relaciones colectivas de trabajo y por otro lado tenemos el decreto legislativo 1071, Ley General de Arbitrajes. El de contenido jurídico, el arbitraje de contenido jurídico, es el que más se vincula al decreto legislativo 1071. ¿Pero por qué? Porque en este caso, de todas maneras, pero de todas maneras, tiene que ser por acuerdo de ambas partes. No hay posibilidad de que sea de otra forma. El arbitraje con contenido jurídico. Y yo quiero invitarlos a ver, voy a apuntar primero la página para no perderla, a que ustedes revisen la nueva ley procesal del trabajo y cómo varía el tratamiento a nivel procesal, inclusive, por eso se llama normas aplicables procesales, ¿no? A el arbitraje. Veamos. Tenemos el artículo 50 hasta el artículo 53, que trata sobre el proceso de impugnación, ojo, proceso de impugnación de arbitrajes económicos. ¿Estamos? No es un arbitraje de contenido jurídico como el que estamos viendo. Es de naturaleza arbitraje económico. Y hoy día me van a decir, oiga, pero doctor, ¿cuál es el contenido del arbitraje? Ya lo vamos a ver. Estamos viendo que son dos. El de contenido jurídico y el de contenido económico. ¿Ok? El de contenido económico lo conoce si hay una impugnación, no el juez de trabajo. Cuando vemos competencia, vemos que el competente es la sala laboral. ¿No? Muy bien. Pero vamos a recurrir ahora
al artículo 57 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, y esta, en su inciso C, nos señala que se tramitan como procesos de ejecución los siguientes títulos ejecutivos. ¡Ay, caramba! ¿Cuáles serán esos? En el C vienen a señalarlos los laudos arbitrales firmes que, haciendo las veces de sentencia, resuelven un conflicto jurídico de naturaleza laboral. Ah, caray. Entonces está claro. Cuando se trata de un cumplimiento de un laudo arbitral de contenido jurídico, el laudo firme se ejecuta como un título ejecutivo. Y ya tenemos la regla del título ejecutivo, pues, ¿no? ¿Se acuerdan? El título ejecutivo que hay por la cuantía y por todo lo... Exacto, eso es. ¿Pero por qué? Porque aquí el del contenido jurídico, su característica es que existe una norma jurídica, pero es una norma que se ha incumplido, ¿no? El compromiso arbitral está vinculado, fíjense ustedes, a la remuneración. Por eso que no se ve mucho, porque exige un rango remunerativo superior a lo normal. O sea, estamos hablando que podría tratarse, no sé, pues, del gerente general, ¿no? Cuya remuneración es exponencialmente mucho más alta, y las cláusulas de su propio contrato son mucho más altas, ¿no? Económicamente hablando. Y solo se puede ejecutar o solo se puede celebrar terminada el vínculo laboral, ¿no? Aquí no hay dudas que la norma de referencia o la norma a la cual habría que recurrir cuando no hay nada es a las normas del decreto legislativo 1071. Es un arbitraje voluntario, un acuerdo de voluntades, y obviamente, como ya lo hemos venido diciendo, hay una cláusula arbitral. Pero es bueno que lo distingamos, porque a nivel judicial podría ser que yo me contratan y me dicen: oiga, doctor, necesitamos hacer efectivos los derechos que tenemos acá en el sindicato. Y le digo: un momentito, vamos a ver de qué se trata. Se trata de cláusulas económicas, de generación de cláusulas, de generación de derechos. Eso es una parte. Si lo que hemos pactado es una cláusula para cambiar la situación de determinado trabajador, acordada hacia el final de la relación laboral, allí podría el sindicato de repente representar al trabajador o qué sé yo, pero lo cierto es que tiene que existir la voluntad del trabajador y la voluntad del empleador de llevar ese conflicto al final de la relación laboral a una intervención de un método alternativo de solución de conflictos llamado arbitraje, al cual las reglas aplicables son las del decreto legislativo 1071. Pero si ya tenemos el laudo y lo que queremos es ejecutarlo, allí, si se trata de un laudo firme, que ya le reconoció el derecho al trabajador, va a tener que ejecutarse como un título ejecutivo. Vía procedimental aparte, ¿no? Y que podría iniciarse, dependiendo de la cuantía, en el juzgado especializado o finalmente en el juzgado de paz letrado. ¿Correcto? Muy bien. Pero ahora tenemos en la otra orilla, a la que ya le habíamos avisorado, algo: el famoso arbitraje económico, que es el que nos va a interesar, porque el otro es casi individual, o es individual, y se da hacia el final de la relación, de la relación laboral, y va a estar supeditado a que se trate de una remuneración bastante importante para que puedan acordar esa cláusula. Muy bien. Pero ¿qué sucede con el arbitraje de contenido económico, llamado también de revisión? A diferencia del jurídico,
es exclusivo de las relaciones jurídicas laborales. No, es exclusivo de las relaciones laborales. Este no se va a dar frente a un contenido jurídico en el cual hay una norma, pero hay una norma incumplida. Acá va a haber una modificación de las condiciones remunerativas, de mejora mayormente, ¿no? O de condiciones de trabajo existentes, o eventualmente crear nuevos beneficios. Por ejemplo, hace poco tuvimos acá en Gaceta una conferencia sobre la asignación familiar. Y es un caso real. Decíamos en ese momento que la negociación colectiva, el pacto colectivo acordó darle 10 soles por cada hijo y 15 soles por la esposa. La asignación familiar, miren, la ley dice que es por hijo. La empresa decía, mira, no, acá somos buenos, por hijo te voy a dar 10, por hijo, tenía un hijo, y por esposa te voy a dar 15, o sea, vas a recibir 25. Pero la ley fija un piso, el 10% de la remuneración mínima. Si esa norma, ¿vemos? Esa negociación colectiva le da un mejor derecho, ¿prima qué? Prima la negociación colectiva. Pero si esa negociación colectiva le da un menor derecho, es decir, de repente si yo tengo 10 hijos y me da 10 soles, el monto sería más importante, ¿no? Vamos a decirlo, 10 por 10 hijos, más mi esposa 25, ya 125 soles, ya es más importante, ¿no es cierto? Estaría recibiendo más que los 83 soles que me puede dar el 10% de la remuneración mínima vital, ¿no? De los 93 soles, ¿no? Pero tendría que tener 10. Pero si solo tengo uno, obviamente recibo menos, y a lo que dice acá es para eventual crear nuevas. Acá le está dando por esposa, ese va a permanecer, pero el que sea menos va a primar ese acuerdo. Ese tipo de derechos o de adquisición de derechos, no sé, alguna vez me planteó un profesor, no fui yo, un profesor, el que existía un acuerdo en el cual le daban no solamente por fallecimiento de papá, mamá, sino por suegra. Hay la posibilidad. Bueno, hay municipalidades que dan por el día de la escoba, ¿no? Una bonificación lograda en convenio colectivo. Y los hay, ¿no? O sea, no es que no se pueda existir, porque lo que le está dando son mejores derechos. Acá no existe una norma incumplida. Esa es la diferencia con el jurídico. En el otro hay una norma que no se ha cumplido. Y para buscar una solución van al arbitraje. Acá más bien se van a generar derechos. Se van a generar condiciones remunerativas o condiciones de trabajo. Por ejemplo, una canasta de víveres todos los años para el Navidad y para el día de mi cumpleaños. Esto es un beneficio acordado en negociación colectiva. ¿Correcto? Muy bien. Vamos entendiendo entonces que tenemos arbitraje de naturaleza jurídica y arbitraje de naturaleza económica, que tienen dos vías de tratamiento distintas. ¿Estamos? Sigamos ahora. En el arbitraje económico, que es el que nos interesa, podemos encontrar el voluntario. Ya lo hemos visto cuál era el voluntario. ¿Se acuerdan? Era aquel en el que fracasada la negociación directa, ¿no? Fracasada la conciliación, las partes decían, bueno, mire, ¿qué tal si nos vamos al arbitraje, ¿no? Y tenían que celebrar una cláusula de compromiso arbitral. Entonces, dentro del arbitraje económico, se va a dar un llamado arbitraje voluntario que va a requerir
un compromiso arbitral. A partir de el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, el Decreto Supremo 011-92-TR, y vamos a tener que y del Decreto Supremo 014-2011-TR, vamos a tener la aparición de los famosos arbitrajes potestativos. Y fíjense, ¿y por qué potestativos? Y acá se vincula y pierde el cariz, y por eso que hay muchos que se resisten a que en verdad estamos frente a una negociación colectiva, porque pierde la posibilidad, el arbitraje, de su voluntariedad, que es lo que lo caracteriza, ¿no? El acuerdo de dos. Aquí, por el contrario, y se van a dar de dos temas, ¿no? El causado y el incausado, ¿no? El causado, el arbitraje potestativo incausado, o causado, por ejemplo, se da cuando la huelga se prolonga en el tiempo o se desemboca en actos de violencia. Entonces dicen, bueno, como el asunto está muy violento, vamos al arbitraje como método de solución. Y el incausado lo va a imponer una de las partes. Y es el que más se resiste. La doctrina y muchos abogados dicen, oye, pero en realidad pierde la esencia del arbitraje, porque en estos casos el tema de la voluntariedad se pierde, que es la raíz, llamamos, el punto de partida de un arbitraje. Entonces, ¿cómo es esto de que voy a un arbitraje, pero no voy porque quiero, sino voy porque me obliga? Entonces tenemos arbitraje de naturaleza jurídica, ahí ni vuelta que darle, el decreto legislativo 1071 es el que rige, y por el otro lado tenemos el arbitraje económico, y dentro de este arbitraje económico podría ser voluntario, ya dijimos en qué casos, podría ser el potestativo, y dentro del voluntario y sobre todo sobre el potestativo se bifurca en dos. En el causado, o sea, tiene una razón, la huelga es prolongada, hay actos de violencia en la realización de la huelga, o en incausado, simplemente una de las partes dice, hay actos, por ejemplo, ¿no? Hay actos de mala fe del empleador en poder llegar a un acuerdo, por lo tanto lo llevo a un arbitraje potestativo incausado. Se resiste la judicatura algunas veces, pero el reglamento, el tema el Poder Judicial ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca de la validez de este último a través de cuando se cuestionó vía acción popular el Decreto Supremo 014-2011-TR, que nos trajo precisamente el tema del incausado. Es un tema aparte, es un tema riquísimo realmente para poderlo explicar, pero para los efectos de la explicación del Pleno, basta decir que hay arbitraje económico y arbitraje jurídico. En el arbitraje jurídico, voluntario y potestativo, dentro del potestativo el incausado y el causado. ¿Correcto? Ahora vamos a ver, un segundo para poner la pantalla. Hemos tenido problemas hasta con el PowerPoint, ¿eh? Muy bien. Pero a este arbitraje, ¿cómo se llega? Y eso es lo que le hace distinto al jurídico, ¿no? Aquí, cuando los árbitros o el árbitro
cuando los árbitros o el árbitro, sabemos que va a haber tres, por ejemplo, llegan a emitir tanto el empleador como el sindicato o sus representantes tienen que entregar propuestas finales, especie de preconvenios colectivos. O sea, ya es, ¿por qué? Porque los árbitros lo que hacen es elegir uno de ellos teniendo en cuenta la información económica, si es, por eso hablaba que los contadores y los señores de jefe del área personal tienen mucho que ver acá, y de contabilidad también, proporcionar la información, ¿no es cierto?, de la empresa. Y ojo, que si no la entregan, se puede basar incluso en información del mercado, por ejemplo, ¿no? Y ahí podría perjudicar a la propia empresa, ¿no? Porque pueden tomar como relación la empresa que está en mejor posición económica que la mía, ¿no? Para no perdernos. ¿Qué pasa aquí? Tanto el trabajador, los trabajadores, como el sindicato entregan especies, a los árbitros entregan especies de preconvenios, o sea, el convenio ya, como si fuera el convenio, ¿no? Por eso habla de propuestas finales y finales, o sea, eso es, ¿no? El laudo no podrá establecer, fíjense lo que dice, ¿eh? El laudo no podrá establecer una solución distinta a las propuestas finales de las partes. Es decir, si eligen una, no pueden combinarla, ¿no? Si un poquito de acá y un poquito de esta, y ya saco una nueva, ¿no? Eso no podría darse en un arbitraje jurídico, por supuesto, ¿no? No pueden decir, ah, ya, como esto me gusta un poquito de que han traído los trabajadores y un poquito de aquí, y los árbitros nos ponemos de acuerdo y acá está el resultado. Algunos dicen que lo que sucede es que como cada uno propone, por ejemplo, si son un tribunal de tres, un colegiado para resolver, está compuesto por tres árbitros, uno lo va a proponer el empleador y uno lo va a proponer los trabajadores, entre ellos nombran al presidente, lo que van a hacer acto de seguido después, ponerse de acuerdo con quién va a presidir, es convencerlo para que vote por una de las dos propuestas, ¿no? Y algunos han señalado que el doctor Ciudad Reinao, por ejemplo, habla de que esa es el profesor Mantero también, catedrático fallecido hace poco, hace unos años, hablaban de el seguir negociando interpósita persona, ¿no? Porque claro, lo único que han hecho es trasladar a los árbitros la facultad de negociar para que lo convenzan al presidente para que lauden escogiendo o la propuesta de los trabajadores o la propuesta de los empleadores, ¿no? En buena cuenta hay que negociar. Lo que sí no pueden hacer es sacar un poco de cada uno y hacer un laudo, ¿no? Entonces, así las cosas, el laudo no podrá establecer entonces una solución distinta a las propuestas finales de las partes ni combinar planteamientos de uno y otro, ¿no? El laudo entonces recogerá en su integridad la propuesta final de una de las dos partes. Pero hay un sin embargo. Y cuando nosotros leemos una carta que, por ejemplo, nos está diciendo, usted tiene la razón, ¿no? Pero sin embargo, voy diciendo, acá va a haber una excepción, ¿no? Cuando hablan del sin embargo, ¿no? Aparte está bien, ¿no? Pero sin embargo, debo decir, ¿no? Esto es lo que dice la norma también. El laudo recogerá en su integridad la propuesta final de las partes, sin embargo, o sea, está bien, va a ser así, sin embargo, por su naturaleza de fallo de equidad, y se entiende que es equidad porque ahí no está resolviendo cuestiones jurídicas, sino encontrar el justo medio o dar a cada quien, ¿no?, lo que corresponde, es un principio del derecho, podrá atenuar un segundito, por favor. Mil disculpas.
Para retomar, el laudo recogerá en su integridad la promesa final de una de las partes. Sin embargo, ¿se acuerdan el famoso aparte de? Por su naturaleza de fallo de equidad, o sea, de lo justo, podrá atenuar posiciones. Y para esa atenuación tiene que ser justificada, ¿no? Obviamente, van a tener que justificarlo. Porque si no, qué fácil es, ¿no? Me pedían 1.000 soles y yo le he atenuado tanto que le he dejado en 5, ¿no? Entonces, por eso es importante la información económica de la misma empresa, se entiende, o la que tienen en el mercado, que podría perjudicarnos, pero alguna motivación tiene que tener, porque si no, el laudo va a carecer, por más que sea un laudo, de un factor importantísimo de motivación. O sea, va a decir, oiga, ustedes sí, la ley les pide atenuar, pero ¿cómo así ustedes han llegado a atenuar de esta manera, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Antes de irnos a la pausa, que habíamos prometido, a las 8, 10 minutos para que hagan preguntas y regresamos. Cualquiera sea la modalidad del órgano arbitral, sea unipersonal, sea del ministerio, sea de los formados por los tres, uno formado uno nombrado por el ministerio, perdón, por los trabajadores, uno por el sindicato y entre ellos al presidente, cualquiera, es inapelable y tiene carácter imperativo para las partes, ¿correcto? Luego, ¿es susceptible de impugnación? Claro, ahí está, pues miren, es susceptible de impugnación. ¿A dónde dijimos? Ante la sala de la Corte Superior en los siguientes casos. Y esto no perdamos de vista, porque este artículo, este comentario, tiene primero que ver con el artículo 50, que habla de que con 50 y el que habla de las competencias de la nueva Ley Procesal del Trabajo, porque establece cuál es la competencia, en este caso, de la sala laboral, ¿no? Y nos dice, quieren, lo revisamos, me parece que es el artículo segundo, ¿sí? El segundo. En el punto 3, habla de la anulación y la impugnación de laudos arbitrales derivados de una negociación colectiva a ser tramitada conforme al procedimiento establecido en la presente ley. Y no perdamos de vista lo rico que es esto. Dice, conforme al procedimiento establecido en la presente ley. Y esa presente ley está en el artículo 50. Cuando queremos impugnar este laudo, ¿no? Se hace ante la sala laboral de la Corte Superior, no ante el juzgado de trabajo, competencia inciso 3 del artículo 3 de la nueva Ley Procesal del Trabajo. ¿Pero por qué razones? Y aquí, fíjense ustedes, encontramos quizás la respuesta de lo que va a venir después como acuerdo, ¿no? Habla sobre, en los casos siguientes, por razón de nulidad. O sea, ese laudo es nulo, digo yo, ¿no? Por establecer menores derechos a los contemplados por la ley en favorecer a los trabajadores. ¿Se acuerdan del laudo el laudo de la asignación familiar? Si la ley dice que es el 10% de la remuneración mínima y este es 93 soles, el 10% de 930, me tendrían que dar 93 soles. Sin embargo, en el convenio han señalado que por esposa me dan 15, ¿no? Yo tengo un hijo y por hijo dan 20. Entonces, 20 más 15 son 25, yo recibo menores. Ese laudo sería materia de impugnación, porque me ha dado derechos a los contemplados por la ley. Pero acá es importantísimo también comentar lo siguiente. Como es una posibilidad de impugnar, ¿no es cierto? Puede ser que no se impugne, ¿no? Y los trabajadores no digan nada. Pero puede ser que uno de esos trabajadores, por ejemplo, yo tengo solo un hijo, me dan 10, tengo esposa, me dan 15, recibo 25 cuando yo debí tener 93 soles. Voy a la actividad judicial y no pido la impugnación porque no soy del sindicato. Lo que voy a pedir es que para mi caso no resulta exigible esa obligación porque si bien se ha obligado al sindicato al cual yo estoy afiliado, lo cierto es
que este acuerdo vulnera el piso mínimo reconocido como asignación familiar, ¿no? La interposición de la acción impugnatoria no impide ni posterga la ejecución del laudo arbitral. Es decir, yo puedo decir, miren, yo, empleador, digo, miren, impugno el laudo. Es más, es un abuso porque es un arbitraje potestativo incausado. Y yo no he cometido la causa que me están diciendo ustedes que incumplí. Por lo tanto, es un incausado. Se acabó. No lo voy a cubrir, lo impugno. Pero igual. Es más, miren, ni siquiera he nombrado árbitro. Para que vean que yo no estaba de acuerdo con que... Eso es real, ¿ah? Entonces, pero aún fuese en esa etapa, aún fuese así, no impide, dice la ley, salvo resolución contraria de la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? La sala, ¿no? La sala puede decir, vía una medida cautelar, si ha acreditado la afectación tanto del derecho de este empleador, que vamos a suspender los efectos, ¿no?, de este laudo como una medida cautelar. Podría ser, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa para que ustedes hagan sus preguntas y como lo hicimos el día miércoles, retornamos exactamente 8:10 y ahí resolvemos las preguntas. Invitamos a nuestros amigos que ya han participado en otras ocasiones. Tenemos a Camones, a la señorita García Andalhuiza, ¿no? Andalhuiza, a la señorita Arismendi, a ver si me puedo ver algunos nombres más, que formulen sus preguntas del tema. No que no podamos contestar las demás, pero nos dispersamos, ¿no? A Yolanda Camones, a Yamile Torres, a Jessica John Top, a William Mesa y a cualquiera de los 225 personas que están ahorita conectadas en red, e independientemente aquellos que lo van a ver en esta versión grabada, se han perdido la oportunidad de formular la pregunta, pero seguramente algunos de sus compañeros que están en línea van a formular alguna pregunta. Los invito para que las preguntas sean de los temas desarrollados y nada, regresamos en 7 minutos. Belmer, 8:10. Reiteramos para la última parte respondiendo preguntas y luego continuamos con el desarrollo en los plenos, que ya nos estamos acercando a tener la primera respuesta. ¿Listo? Regresamos, Belmer. Vamos a ver la primera. Buenas noches, nos dice el amigo Moisés Quiñones Cuadra. Buenas noches, Moisés, y buenas noches a cada uno de ustedes. Muy bien. La conviviente que ha seguido un proceso sobre unión de hecho y se encuentra ya inscrito en registros públicos tiene los mismos derechos que la esposa a recibir la compensación económica 25 de los años. ¿Siempre son 3? No, puede ser el árbitro único, Vila. No entiendo bien la pregunta de a ver, voy a compartir, ¿no? Belmer. Ahora sí. Para el amigo Durán. Dice, la conviviente que ha seguido un proceso se encuentra ahí escrito en el registro público, tiene los mismos derechos que la esposa, tiene la compensación económica de 25 soles, tiene los mismos derechos de la esposa. Acordémonos que la progresión de los derechos en el caso de la convivencia han ido de a poco, ¿no? Hasta hace poco no tenían derechos sucesorios, hoy ya los tienen. Tendría que haberse pactado así en el convenio, que es para la esposa o conviviente. Creo que una exigencia del principio de el reconocimiento constitucional que tiene la condición de unión de hecho podría hacernos pensar que efectivamente lo tiene, ¿no? Para el caso de recibir esa compensación que el amigo Durán nos está preguntando. Luego tenemos, ya le dije que pueden ser 1, 2 o 3, ¿no? Puede ser árbitro único, puede ser cualquiera de esas alternativas que usted efectivamente haga. Fiorella
Mendoza nos pregunta, buenas noches, doctor, no me quedó muy claro el ejemplo del trabajador que va a impugnar el laudo arbitral, pues este le disminuye su derecho. Ejemplo, su asignación, este laudo puede declararse nulo. Claro, sí, pues se puede declarar nulo, es una de las posibilidades. Pero ¿qué pasa si el sindicato no pide la nulidad? El trabajador puede solicitar el reintegro de ese derecho y vía el juez de trabajo declarar que le corresponde en aplicación del principio de irrenunciabilidad de derechos, ¿no? Y otorgarle. En esa línea también hay una casación, no la tengo acá en la memoria, pero hay ya una casación, antes la sabía ya de memoria, que versa precisamente en eso, ¿no? Cuando tratamos el tema de asignación familiar la mencionamos, me parece. O sea, le otorga menos derecho que lo que le correspondería por ley, pero eso está en el pacto. La empresa obviamente decía, oye, este es un convenio colectivo, esto obliga a las partes, ¿no? Él no se puede eludir de ese cumplimiento, pero se había olvidado de que ese derecho que le estaba dando era de menor jerarquía, o sea, le daba no menor jerarquía, le daba menores derechos que la ley le otorga. La ley le otorgaba 93 y ellos le estaban dando 25. Entonces, lógicamente, si el sindicato no impugna, él en el ejercicio de tutela puede decir, pues sí, pues los derechos laborales son irrenunciables y por lo tanto tengo derecho a percibir lo que por ley me ha dado como piso, ¿no? Y pedir el reitero de todo aquello, obviamente con deducción de los 25 soles durante todo el tiempo que le haya podido dar, ¿no? Si un laudo arbitral no está escrito ante el Ministerio de Trabajo, se llegó a un acuerdo automáticamente. A los que tienen más de 5 años se les renueva automáticamente por un año. La nueva gestión puede no cumplir el convenio colectivo. Miren, a ver, acá me imagino que el tema pasa por... Me quedé frisado, a ver. La imagen está saliendo... O le habré activado, a ver. Ahora sí, vamos a ver. Belmer, a ver si alguno de los participantes, ya que Belmer creo que no está activo en las líneas, vamos a apagar y volver a prender. A ver, de repente tenemos suerte. Ahí estamos. Ya, nos decía, si el laudo arbitral no está escrito en el Ministerio de Trabajo y se llegó al acuerdo que automáticamente a los que tienen más de 5 años se les renueva automáticamente por un año, la nueva gestión puede no cumplir ese convenio colectivo y no cumplir con ese acuerdo. Ya hemos dicho, o sea, yo no puedo decir, miren, sé que el acuerdo no me gusta, pero el anterior gerente que ha firmado está mal, estaba en contubernio con los trabajadores y como ya se iba a ir, firmó. Y por lo tanto no lo cumplo. Bueno, si está en facultades, obliga, dice la ley, ¿no? Obliga a quien los ha firmado. Y en este caso, si tenía facultades para obligar a la empresa, obviamente se tiene que cumplir. El hecho de que no esté registrado no implica que no exista. Hay un cumplimiento, en este caso, cuando se firma el convenio, uno de ellos va a los trabajadores, a los empleadores o al empleador y al ministerio para su registro. Pero el hecho que no se haya registrado no es porque yo puedo acreditar la existencia de ese convenio, ¿no? Y no puedo después alegar de que no estaba facultado, porque se supone que lo que han hecho los árbitros es verificar que quien está compareciendo está en la posibilidad de poder obligar al empleador. ¿Correcto? Muy bien. Esa es la pregunta para el amigo Fernández Dávila López. Dice, doctor Díaz, ¿por qué el laudo económico laboral o de equidad, según la ley procesal, no tiene mérito ejecutivo para su cumplimiento? Se debe mandar como proceso ordinario laboral. Sí, sí, pues. Eso es lo que se debe hacer. ¿Por qué? Porque bueno, primero porque el legislador lo ha establecido, pero yo creo que la justificación no es porque el legislador lo ha establecido. Yo creo que parte porque acuérdate que lo que estamos viendo en el laudo jurídico es el cumplimiento de una norma que ya existe. ¿Bien? En el otro no. Creo que es una especie de, yo entiendo que es por técnica legislativa, ¿no? En un lado es la creación por acuerdo de las partes convertido obligatorio para entre ellas, y en el jurídico no habría mayor discusión porque es la ley la que está pidiendo. Muy buena pregunta porque nos diríamos, pues los dos generan una obligación, una de carácter legal y una de carácter convencional. Deberían tener el mismo tratamiento para su ejecución. Pero tienes razón, sí, ahí hay un buen tema por decir por qué
no se le da el mismo tratamiento para su ejecución, si es que estamos frente a un laudo firme de la naturaleza económica. Bien, buena pregunta, amigo José Pinco Jaramillo. Luego tenemos la pregunta de la señora Adam Santos Arismendi. Nos pregunta, ¿se puede impugnar parte del convenio colectivo después de haber sido aprobado por las partes y por la subdirección de trabajo, dando su conformidad sin necesidad de recurrir? No. Porque precisamente la naturaleza esa es la diferencia, fíjense ustedes, con el arte, ¿no?, de jurídico, ¿no? Que da la posibilidad de una revisión, de una aclaración, ¿no? Pero acuérdense que como este es cíclico, si nosotros le ponemos demasiada cuestionamiento, puede ser que ya ahí nomás estemos a punto de negociar el siguiente empleo, ¿no? No se ha previsto eso, amigo Santos, ¿no? No se puede impugnar ante la autoridad, lo que tendría que hacer es impugnarlo con la vía que la ley ha establecido. Y esa es si se trata de un lado de naturaleza económico, ¿no? Tendría que ir a la actividad jurisdiccional para lograr el cuestionamiento, ¿no? Luego, para el amigo Peñalosa, dice, buenas noches. ¿Cómo se propone o se prueban los honorarios de los árbitros en un proceso arbitral? Sí, se ha previsto, y se aprueban, obviamente hay una propuesta de los honorarios por parte de los árbitros, digamos, una cosa que a veces genera también alguna incomodidad a los propios árbitros, porque alguien tiene que asumir lo del empleador mayormente, porque o cobran parcialmente, ¿no? Sí sucede lo que usted señala, ¿no? A veces es una parte entiendo que incómoda para los propios árbitros, pero que está prevista en la ley. No es que no cobren honorarios, eso lógicamente sería, pues, salvo aquellos que por obligación de su propio trabajo, no sé, pues el caso de un árbitro nombrado que sea la propia autoridad administrativa o el propio ministerio que lo designe, ¿no? Pero, porque, bueno, tiene de por medio su remuneración, pero sí estoy de acuerdo a que debería cumplir ambas partes, ¿no? Y hacérselo exigible, ¿no? Luego, Margarita Vélez dice, en la administración pública existen restricciones en el presupuesto anual para incluir, miren, bueno, con la derogación del 014-2020 creo que eso está un poquito ya desfasado, ¿no? Porque hoy, creo, ayer o hoy, han aprobado la posibilidad de hacer negociación colectiva en el Estado, así que ya eso va a quedar un poco en el ayer, ¿no? Pues, hicimos hace 2 o 3 años acá un curso sobre negociación colectiva en el Estado, ¿no? Acuérdense que el Estado no, pues, no, y es también real, ¿no? El Estado, pues, no es un empleador común, no es una empresa, no es. Pero tampoco no es, eso no significa que no cumpla, pues, ¿no? Porque si tú estás poniendo las reglas como Estado, exigiéndole que los particulares cumplan esas reglas, yo primero que predicar con el ejemplo, ¿no? Con el ejemplo. Luego tenemos una más por ahí. Margarita Vélez. Nos estamos yendo a 8:21 y yo quería terminar, pero bueno, vamos a... Sí, pues existen restricciones en el Estado, no del 2015, incluso más atrás, ¿no? Había un interesante artículo de Católica sobre la constitucionalización de este principio famoso que enfrenta los derechos fundamentales laborales contra el de equilibrio presupuestal o la propia organización del Estado para las reservas que tiene el Estado para manejar sus propios recursos, ¿no? Esas limitaciones lo han dicho en la ley Servir, cuando lo han cuestionado, y cuando se ha cuestionado la propia ley de presupuesto, ¿no? Esa limitación, ¿no? Estoy de acuerdo, hay una violación de los derechos, pero que creo que cada vez se ha ido flexibilizando, ¿no? El 014-2020 del decreto de urgencia fue declarado inconstitucional,
Adicionalmente, con fecha 23 de enero de este año, lo fue derogado, ¿no? Y adicionalmente, el día de hoy, así que he publicado ya, han anunciado que han aprobado la norma que permite la negociación en el Estado, con lo cual entendería, pero seamos conscientes, tampoco es que sea un particular el que está negociando, sí, pero tampoco significa que eso nos ponga una condición de inferioridad al momento de negociar. Es un empleado particular, sí, no es que él tenga pues las mismas facilidades que un privado, pero tendría que también tener las posibilidades, ¿no? Esa arista que yo siempre decía, ¿no? La negociación, el convenio y la sindicalización son tres patas de una mesa que nos pueden dar una respuesta a lo que usted pregunta, amiga Margarita Vélez, ¿no? Y creo que los trabajadores del Estado tienen iguales derechos que un trabajador de la actividad privada. Vamos a apurarnos un poquito porque si no, no vamos a terminar con todos los temas. No vamos a terminar con todos los temas. Sí, en los arbitrajes se pide un dictamen económico, por eso hablaba que se desnaturaliza, genera sus beneficios muy amplios. Obviamente, a veces conviene proporcionar la información debidamente sustentada para que esto no sé a qué refiere. Bueno. La asignación familiar. Dice, una pregunta, en el caso de la asignación familiar, la norma que creo que indica que no aplica si la remuneración se fija por negociación colectiva. Sí, pero acuérdense, eso es para que no cobres adicionalmente, ¿no? Eso es para los trabajadores de la actividad privada que no negocian su remuneración por negociación colectiva. Pero claro, eso está bien. Pero si no la has pactado, que no cobras asignación familiar. O sea, al negocio me incremento por negociación colectiva, pero no pacto la asignación familiar. ¿Qué me aplican? Nada. Aplica la asignación familiar prevista en la ley. ¿Y qué pasa si pacto, pero pacto un derecho menor? Se aplica la ley. ¿Correcto? Y causales de nulidad. Ese es precisamente lo que vamos a tratar ahora, amiga Valdivia. La respuesta a la del pleno es ¿qué causales anularían el laudo? Ese es el pleno. Pues. ¿Cuáles? Ya ahorita lo vamos a ver. Justo estamos por llegar ahí. ¿Listo? Hemos tratado de cubrir todas las preguntas. Vamos a retomar, porque si no, no vamos a terminar y ya nos faltan menos de media hora y no quisiera dejar ningún tema y seguramente habrá más preguntas hacia el final, como hemos dicho. Así que vamos a apurarnos un poquito y vamos a pasar a la siguiente. Estamos ahí. Ahí, estamos en esta, ¿no? Un ratito vamos a cambiar de diapositiva. Aquí estamos en la siguiente. Ya. Vamos a abrir acá para podernos... porque esto de hablar contra la máquina es un poco triste. Ya. Cuando la huelga se prolongue, el obligatorio, miren, cuando la huelga se prolongue excesivamente en el tiempo, ¿se acuerdan? Convirtiendo gravemente a una empresa y al sector productivo, o se derive en actos de violencia, o en cualquier manera asuma caracteres graves de magnitud o de consecuencia, ese es el famoso arbitraje obligatorio, ¿no? Entre comillas, obligatorio, porque, oiga, ¿cómo es esto, no? Si el arbitraje voluntario, ¿cómo va a ser obligatorio? Claro, pues si se dan estos efectos de que la huelga se ha prolongado demasiado, eso entonces es un potestativo causado, ¿no es cierto? La autoridad administrativa promoverá el arreglo directo u otra forma de solución pacífica del conflicto. De fracasar esta, el Ministerio de Trabajo de Producción resolverá en forma definitiva, ¿no? Aquí lo resaltante es cómo nace el potestativo causado, ¿no? Hay una causa, hay una razón, ¿no? Para ir al arbitraje, que en esencia debería ser voluntario, pero que en este caso es obligatorio, ¿no? Ya, me están diciendo que voy a bajar un poquito acá para ver si... ahora está mejor. Ya.
Ya, ahora sí, ahora está mejor. Vamos. Siguiente. También cuando hay violencia sobre personas o cosas, es causal válida para la suspensión de la negociación colectiva, fíjense ustedes, en cualquiera de sus etapas e impedimento para el arbitraje, la realización de huelgas irregulares, ¿no? La paralización intempestiva, la paralización de zonas, asociaciones neurálgicas de la empresa, el trabajo a desgano, a ritmo lento o a reglamento, la deducción del liberal rendimiento o cualquier realización, paralización en la que los trabajadores permanezcan en el centro de trabajo y la obstrucción del ingreso al centro de trabajo o el uso de violencia a las personas o también sobre las cosas, es decir, básicamente sobre los bienes de la empresa. Alguna oportunidad, y sobre esto de los bienes de la empresa, fíjense ustedes, se nos planteó lo siguiente: ¿y qué sucede si la violencia no es sobre los bienes de la empresa, sino viene de terceros que están por circunstancialmente dentro de la empresa? Y interesante, ¿no? Porque el sindicato lo que leía es que efectivamente se había... Un segundo, se va a apagar esto. Un segundo. Hemos desconectado sin quererla. Un segundo, por favor. Ahora sí. Ahora sí lo tenemos. ¿Lo tenemos? Ahí está. Muy bien. Si nos preguntaba, este era un caso en el cual la violencia había sido ejercida contra bienes de terceros, que circunstancialmente eran camiones, en realidad, que estaban, se dirigían o estaban dentro de la empresa y la violencia se había ejercido destruyendo los parabrisas de estos carros, ¿no? Y nos preguntaban si efectivamente calzaba en los bienes y cosas. Acá no hay la distinción si es sobre bienes de la empresa o bienes, y si no son de la empresa, no hay esta afectación. Yo fui de la opinión que eso era indistinto, porque habla simplemente de violencias sobre las personas, que incluso si se trata sobre las personas podrían ser no trabajadores de la empresa, sino que también circunstancialmente se encontraban en los alrededores de la empresa o en la misma empresa, ¿no? Entonces, allí hubo que dirimir en que no se refiere únicamente a las personas vinculadas a la empresa en forma directa, ¿no? O van a decir que estén en planilla, ¿no? Sino que en cualquiera de los casos se trataba de personas que, del concepto genérico personas y del concepto genérico cosas, sin determinar si estas últimas son de propiedad de la empresa o no. Y ahí hay uno de los: adolece de nulidad insalvable el acuerdo de las partes o el laudo celebrado o dictado según el caso bajo presión derivada de tales hechos. ¿De cuáles hechos? De los de arriba. Es decir, ahí encontramos una de las causales previstas en la ley de relaciones colectivas del trabajo, en los cuales se va a plantear la nulidad. Hemos tenido problemas con la cámara. Vamos a ver si podemos reconectarla. No sé si me están viendo, pero vamos a cambiar aquí. Vamos a poner. Vamos a poner, ahí está, ahora sí está mejor. Muy bien. Vamos a conectarla por acá. Ya. Muy bien, tenemos. La disposición dictada regula entonces 3 supuestos. Esto no es. Disculpas. No han grabado todas las diapositivas. El arbitraje potestativo, y ahí sí he puesto el artículo para no perdernos, está en el 61 del reglamento. Dice: habiéndose convocado al menos 6 reuniones
de trato directo o de conciliación, y transcurrido 3 meses desde el inicio de la negociación, cualquiera, ¿se acuerdan que dijimos que cualquiera de las partes tiene la facultad de interponer el arbitraje potestativo, ocurrido los siguientes supuestos? Este va a ser el causado, ¿no? Las partes no se ponen de acuerdo en la primera negociación en el nivel o en su contenido. Y 2, B, cuando durante la negociación se advierten actos de mala fe que tengan por defecto dilatar, entorpecer o dilatar el logro del acuerdo. ¿Correcto? Aquí nace el arbitraje potestativo, y adicionalmente podríamos agregar que cuando habla de cualquiera de las partes, generaría el incausado, ¿no? Generaría el incausado, y cuando se determina alguna de las posibilidades previstas, el causado, ¿no? Muy bien, doctor Miguel. Si estoy compartiendo la pantalla, me sale, ha ocultado la cámara web. Pero ya se está viendo, Belmer. Ya, ahora Web mismo lo podemos desactivado. activar, doctor. Actívelo, por favor. Aceptar, dice. A ver. Ahora sí. Sí, a ver, doctor, lo desactivamos y lo volvemos a activar, por favor. Yo lo hago, ¿no? Ya está. Y ya. A ver qué pasa. ¿Nada? Dice, cámara web desactivada por el organizador, dice. Ya, correcto, doctor. Ahora lo activamos, por favor, nuevamente. ¿Lo activo? Me dice eventos plenos. Ahora sí, mostrar mi pantalla. Está en blanco, lo pongo verde, ¿no? Correcto, doctor. A ver. Nada, Muy Belmer. bien, doctor. Podemos continuar la sesión. Ya está el material en nuestras pantallas. Correcto, ya. Bueno, algo debe haber pasado. Muy bien. El quinto pleno jurisdiccional, que es el que hemos estado tratando, Supremo en materia laboral, previsional, se plantea la pregunta, ¿cuál es la norma aplicable respecto de la nulidad de los laudos arbitrales? Creo que había una pregunta. ¿Pero qué es el tipo de laudos? Hoy día hemos visto que tenemos dos tipos de laudos, los laudos arbitrales económicos y los laudos arbitrales jurídicos. Este pleno acuerda no sobre los jurídicos, sino los laborales, porque dijimos también que los laudos jurídicos, allí no había discusión, que la norma de referencia del decreto legislativo 1071. En el caso de los laudos arbitrales, a diferencia, no había norma de referencia, o por lo menos se planteaba la inquietud. Creo que la norma especial que regula las causales de nulidad del laudo económico en materia laboral en el texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, efectivamente en el artículo 66 en específico, nos señala las causales por las cuales el laudo sería impugnable. Y como lo habíamos anunciado ya hace un momento, serían
la prevista como por razones de nulidad y por razones de establecer menores derechos los contemplados en la ley en favores de los trabajadores. Y ahí ponía el ejemplo de la asignación familiar, ¿no? Entre los artículos 63 y 65 de la propia norma, también se establecen requisitos referidos al sometimiento al arbitraje, a la competencia del órgano arbitral y al contenido del laudo. Por la trascendencia y tipificación legal de dichos requisitos, su inobservancia debe ser sancionada también con la nulidad del laudo. Y en este caso nos estaríamos refiriendo al artículo 63 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que nos dice en el artículo 63 que durante el desarrollo de la huelga los trabajadores podrán asimismo proponer el sometimiento del diferendo del arbitraje, en cuyo caso se requerirá la aceptación del empleador. Pero hemos dicho también que era la posibilidad que el reglamento así lo también ha establecido, que si luego del plazo concedido no hubiera una respuesta positiva, se entenderá que ésta existió. Por lo tanto, estaríamos ante un potestativo, pero si bien es encausado, pierde el requisito fundamental que era la voluntariedad para volverse obligatorio, ¿no? Luego, en el artículo 64 nos habla de, en ningún caso los árbitros, nos habla de los requisitos, y ahí cualquier de estos requisitos referidos a la forma en la constitución de los árbitros, o quienes deberían o no, podrían llevarnos a la conclusión que estamos frente a requisitos que ante su inobservancia derivarían en la nulidad. Finalmente, el 65 es el que prevé que el laudo no puede establecer una solución distinta a las propuestas finales. Y habíamos dicho que estas propuestas finales, no sé si se recuerdan, tenían que aceptarse tal cual, o sin embargo, ¿se acuerdan la palabra sin embargo? O sin embargo, podrían ser atemperados pero esta, digamos, esta disminución de los derechos que se estarían aprobando tendría que estar plenamente justificada. El no justificar la posibilidad de recoger íntegramente la propuesta y no justificar por qué se está haciendo esta adecuación o reducción, llamémosle así, o atemperamiento del convenio aprobado al convenio aceptado, nos podrían llevar a una causa de nulidad también, ¿no? Hasta ahí, fíjense ustedes, nos estamos refiriendo a que la propia ley nos establece. El 66 nos establece las razones de nulidad, el 66B nos establece menores derechos, y luego desde el 63 al 65 están más referidos a los requisitos constitutivos y también al resultado, que esa propuesta final de las partes, por ejemplo, hayan sido combinadas. Esto determinaría una nulidad del laudo, porque la norma lo que establece es que deben ser aceptadas y no que ello no implique una combinación, ¿no? Y si va a haber una disminución, porque hemos dicho, vamos a tratar de, como es un fallo de equidad, a tratar de hacerla recoger de la manera mejor posible para su cumplimiento, con la palabra atenuar, ese atenuar implicaría una posibilidad de disminución justificada. No, si entiendo yo, si hay una posibilidad de atenuar, pero no se justifica por varias razones. La primera, porque la misma norma lo dice que atenuar, y también por un principio del derecho, que implica que toda decisión, en este caso los árbitros están actuando y ejerciendo su función jurisdiccional a través del arbitraje, ¿no? Ejercicio de esta función, tendrían que cumplir con el requisito de justificar por qué están atenuando esta propuesta. Y eso, de incumplir, haría que ese laudo sea, pues, haya incurrido en una nulidad. Sea porque combinó las propuestas finales, o sea porque habiendo atenuado, morigerado, esa situación tenga que ser justificada, ¿no? El quinto pleno jurisdiccional supremo en materia provisional
norma aplicable respecto a la nulidad de los laudos arbitrales económicos? Esa es la pregunta. Dice, en tal sentido, las omisiones entre los requisitos a que se refieren los artículos 63, 64 y 65 del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo constituyen las razones de nulidad a las que se refiere el título 66 de la norma, ¿no? Siendo esta la norma especial, ojo, que se refiere en la materia específica al laboral económico, las razones de nulidad que en ella regula son aplicables a los laudos laborales económicos. Para emitir el laudo, entonces, se tendrá presente las conclusiones del dictamen. ¿Se acuerda que fue una pregunta? ¿A qué se refiere el artículo 56? Por eso que resulta relevante tener esa información, tal como ordena el artículo 65. El laudo ordenará, y ahí viene la pregunta para los que preguntaron sobre los honorarios, el laudo ordenará el pago de las costas y honorarios que corresponden al árbitro y a los miembros del tribunal, en su caso, en los términos fijados en el compromiso arbitral. No es el reglamento que establece la causal de nulidad, sino la ley en el artículo 65, vía la remisión al artículo 56. Pero el reglamento ratifica las exigencias de que se establecen ambos artículos de manera genérica y específica respectivamente. Por ende, no hay ciertamente ningún problema de jerarquía normativa porque el reglamento no crea causales de nulidad y es coherente con la ley, ¿no? Para aquellos que cuestionaban, ¿no?, de cómo la ley va a rebasar lo contenido en la ley, ¿no? Bueno, finalmente, el Pleno acordó, ¿no? ¿Qué acordó? Acordó lo siguiente, por unanimidad, ¿no? Las normas aplicables para determinar las causales de nulidad que se pueden invocar válidamente en un proceso de impugnación del laudo arbitral económico en materia laboral, hemos dicho, disculpen que sea insista, porque en mi actividad profesional he podido apreciar, incluso en algún momento, en órganos inclusive jurisdiccionales, un desconocimiento bastante fuerte en la distinción entre un laudo arbitral económico y un laudo arbitral jurídico, y tramitar como jurídico aquellos laudos que deberían ser como económicos y tramitar como económicos aquellos que deberían ser jurídicos, ¿no? Este pleno está refiriéndose a los laudos arbitrales económicos de materia laboral y nos dice que las normas aplicables, ya lo habíamos anunciado, pero esto ya es el texto del acuerdo, dice los artículos 63 y 66 del texto único de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y el artículo 56 del texto único ordenado, el que habla de de valorizaciones y de la información que tienen que proporcionarse para tomar la decisión, aprobado por el Decreto Supremo 010-2003, en concordancia con el artículo 65 de la misma norma y en el artículo 57 del reglamento y los literales B y D del inciso 1 del artículo 63. ¿Qué nos quiere decir este pleno? No nos quiere remitir directamente a la Ley General de Arbitraje. No, no quiere eso. Lo que quiere es que tomemos las causales de nulidad que están reflejadas en los artículos 63 a 66, incluyendo la obligación del 56, el que nos pide la opinión, ¿no? La información que se debe dar a la oficina para que a partir de esa información los árbitros tengan mayor posibilidad de acceder a una decisión por uno o por otro pliego final, pero que lo haga a partir del conocimiento de la situación real de la empresa, ¿no? Por su parte, cuando nos dice, estos son los de nulidad, ¿no? El 63, el 66, el 56, pero adicionalmente, y digamos, como segunda posibilidad, ya aquellos que no están previstos en la propia norma, y que en este caso han acordado que los que sí serían aplicables de la norma del decreto legislativo 1071 serían los previstos en el artículo 66, los previstos en el inciso 1, y los literales
Ahí, un segundo, por favor. Sí. El artículo 63, en inciso 1, pero solamente los literales B y D. Es decir, todos están en la propia ley, ¿no? O podrían tratarse del B y D, la ley o el reglamento, o el B y el D. Y el B del 63 del decreto legislativo 1071, que norma el arbitraje, nos dice, el laudo solo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación ataque y pruebe. B, que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un árbitro o de actuaciones arbitrales, o que no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos. Básicamente ahí que está cautelando: tutela jurisdiccional efectiva, derecho de contradicción, derecho de defensa, ¿no? Y el D está referido que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión, que guarda vinculación con aquella prevista en el artículo 65. Porque si la idea es que el laudo contemple la propuesta final de una de las partes y no se puede combinar, menos aún van a poder los árbitros fallar, ¿no? Escoger y ordenar en este laudo, ¿no? Derechos que no han sido peticionados. En este caso, hablaríamos incluso de congruencia, ¿no? Debidamente que sean congruentes. Muy bien. Sigamos. Creo que hasta ahí esa es la regla que... Para ir concluyendo, tenemos ya la norma, la prevista en este caso. Un segundo, por favor. Se han quedado algunas. La prevista en el tercer pleno. La del tercer pleno la vamos a desarrollar de esta manera. Ya dijimos que el resultado de una negociación colectiva era el convenio colectivo. Y este convenio colectivo, entre otras normas, entre otras, contiene cláusulas de carácter normativo. Para estos efectos, nos vamos a referir al artículo 29 del reglamento. El artículo 29 del reglamento nos señala lo siguiente. En las convenciones colectivas, o sea, en el resultado de la negociación colectiva, son cláusulas normativas, y aquí es importante señalar qué son cláusulas normativas. Aquellas que se incorporan automáticamente a los contratos, ¿correcto? Individuales de contrato, individuales de trabajo, perdón, y lo que aseguran o protegen su cumplimiento. Durante su vigencia, se interpretan como ¿qué? Como normas jurídicas. Como normas jurídicas. ¿Y cuál es la interrogante? La interrogante es la siguiente. ¿Es aplicable el principio de interpretación favorable al trabajador respecto de las cláusulas normativas? Porque esa cláusula de interpretación favorable está prevista para la norma, no para cláusulas normativas. ¿No es cierto? Entonces, este pleno cubre esa posibilidad. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una interpretación favorable al trabajador y el otro me dice, no puedes hacer esa interpretación porque esa interpretación se hace frente a normas, no a cláusulas normativas, que se dio generada por una convención colectiva? ¿Ven? Distinto, el mismo artículo 29 nos va a decir, y creo que no estaría más que les diga también, que el artículo 29 de la ley habla de cláusulas obligacionales, las que se establecen derechos o deberes de naturaleza colectiva laboral entre las partes en el convenio. Las cláusulas eliminatorias, vale decir aquellas que dicen aquellas destinadas a regular el ámbito y la vigencia, ¿no es cierto? ¿Para qué tipo de trabajadores? Para todos los trabajadores de la empresa, para los sindicalizados,
para los que sindicalizados y los que ingresen dentro del tercer mes, los que cumplan 3 meses en la empresa, no sé, se establezca la vigencia permanente de estos acuerdos, ¿no? Esas son una cláusula delimitadora. Las cláusulas obligacionales y delimitadoras se interpretan y regulan con las normas del contrato, porque a diferencia de las normativas, ¿no? Las otras se interpretan como si fuera un contrato, ¿no es cierto? A eso se refiere el artículo 29. Toda norma laboral tiene un propósito protector. Digamos, y esto es así, que la esencia del derecho laboral, lo dice allí también, tiene un propósito protector, ¿no? De cautelar. Con este propósito se ha concretado el legislador en un texto legal o el sindicato en un convenio colectivo, no altera sustancialmente la cuestión. O sea, si el origen de esa normativa es el legislador o el origen son las partes y la cláusula es normativa, las formas de interpretación, si se está diciendo, en este caso en el reglamento, que se deben interpretar como se interpretan las normas jurídicas, las cláusulas normativas tienen que seguir el mismo destino. Es decir, deben ser interpretadas, ¿no?, como normas jurídicas. Y en este caso, si ello es así, el principio de aplicación del principio de interpretación favorable al trabajador debe ser aplicado también a las cláusulas normativas. Lo cierto es que toda norma laboral está inspirada por un carácter tuitivo, ¿no?, o tuitivo, o protector, y en concordarse con tal carácter, la aplicación debe actuarse con ese ánimo de favorecer al trabajador en la interpretación de las normas dudosas, ¿no?, de esa norma dudosa, que también puede suceder cuando estamos frente a cláusulas normativas dudosas. Entonces, cuando estamos frente a una norma legal dudosa, puedo recurrir a la interpretación de favorecimiento del trabajador. Y a su vez, si estamos frente a una cláusula normativa en las convenciones colectivas, el principio de interpretación favorable al trabajador también va a ser aplicable, ¿correcto? A esto se refiere este pleno. Finalmente, para ir concluyendo, las normas laborales deben ser emitidas y aplicadas, por ende, interpretadas, teniendo presente su carácter tuitivo. Si el afán es protector, del que se desprende el indubio, es plenamente válido para el legislador estatal, quien unilateralmente emite la norma laboral, pudiendo extremar la protección jurídica del trabajador, con mayor razón, ¿no es cierto?, es válido para el legislador convencional. ¿Y quién es el legislador convencional? El legislador convencional es el trabajador y el empleador que se han puesto de acuerdo, o su resultado. En este caso, por ejemplo, que hemos tratado del tema anterior, el arbitraje, ¿no?, o el laudo arbitral. Quien tiene que contar con la aquiescencia de la contraparte, es decir, ambos estamos de acuerdo que esta cláusula es normativa y que esta cláusula debe ser interpretada entonces como si se tratara de una norma jurídica. Por lo tanto, y en consecuencia, si es válido que se interprete en base a una interpretación a favor, ¿no?, al trabajador. Entonces, para concluir, tenemos la última diapositiva. La última es la que nos va a decir qué acordó el Pleno. Ya hemos desarrollado las ideas y vamos a concretar. El Pleno también razonó lo mismo que nosotros y debe concluir concluye diciendo lo siguiente. Procede la interpretación favorable al trabajador respecto de las cláusulas normativas de las convenciones colectivas cuando al aplicar el método literal, claro, porque hemos recurrido al método literal, no nos da una respuesta adecuada, o cualquier otro método de interpretación, o los demás métodos de interpretación, dice, exista duda insalvable sobre su sentido, si ante dicha duda es insalvable, se incumple con interpretarlas de manera favorable. Se comete una infracción al artículo 29 del reglamento de relaciones colectivas. Si no se hace, entonces se incumple con interpretarla de manera favorable al trabajador, se comete
una infracción al artículo 39 del reglamento. Es decir, lo que nos está llevando es a que si ya agotamos una interpretación literal, una interpretación con cualquier otro método, y aún persiste la duda acerca de esta cláusula normativa que contiene el convenio colectivo, debemos interpretarla de manera favorable al trabajador. Muy bien, señores, para desarrollar en estos dos acuerdos, hemos tenido que remontarnos a nuestros conocimientos, en algunos casos de ustedes, refrescarlos, porque yo sé que muchos de ustedes son abogados ya, ¿no? Otros están estudiando y otros trabajan en el área legal, o está vinculada al tema de contadores o personas que trabajan en el área personal de las empresas que recurren a los servicios de Gaceta Jurídica y en este caso al contenido de los plenos para podérselos explicar de esta manera. Tenemos algunos minutos adicionales para poder contestar algunas preguntas que se pueden haber quedado en el tintero. Si no las hay, siendo viernes más aún, terminaríamos la sesión, pero vamos a ver si en la casilla de preguntas han quedado algunas. Vamos a ver. Preguntas. Acá está. Vamos a ver que cargue. Muy bien. Ya las causales, MIC, Terranova, Valdivia, hemos dicho no. Vamos a volver a la diapositiva que dice el acuerdo, ¿no? Para el amigo, a ver, vamos a poner esto por acá. Sí, me permitió ponerlo acá abajo. Son las previstas en el 63 y 66, es decir, recurre directamente a las previstas en la propia Ley de Relaciones Colectivas, en la del artículo 56 también, en concordancia con el artículo 65 de la misma norma y el artículo 57, y a las previstas en el inciso B y D del inciso 1 del artículo 63. Esas son las razones por las cuales una negociación colectiva puede ser declarada, cuestionada por nula y determinar su impugnación. Ya para el amigo Terranova Valdivia ya está la respuesta y también en la misma pregunta de... Ahora vamos a ver. Cristian Arias, creo que es la misma pregunta, sí, la asignación familiar. Bueno, amigos, ya no tenemos más preguntas. Es hoy día viernes y yo sé que ustedes están muy cansados después de una jornada laboral de la semana. Algunos todavía tienen que laborar mañana sábado. Y nada, yo les agradezco sobremanera. Por mí hemos terminado ya mi participación. Espero haber estado a la altura de sus expectativas, haber cubierto también las expectativas de los buenos amigos directores de Gaceta, los señores Nerio y Arturo González, personas responsables de este emprendimiento que ya tiene varios años, a las cuales he tenido el placer de conocer y también de que me den una pequeña tribuna donde podamos compartir algunos conocimientos, algunas experiencias, sobre todo experiencias. Muchas gracias